días de casarnos, mi prometida me pidió una noche libre para ir a despedirse de su ex en la cama. Cancelé la boda y ahora no sabe qué inventarles a sus papás. Estábamos terminando de cenar un risotto de champiñones que me había quedado impecable cuando Valeria dejó los cubiertos, me miró con una solemnidad casi religiosa y me soltó que necesitaba acostarse con su ex para limpiar su aura antes del siquiero. Me quedé con el tenedor a medio camino, procesando si lo que acababa de escuchar era una broma de muy mal gusto o el guión de una película de serie B sobre sectas místicas. Todavía no proceso cómo pasamos de elegir el sabor del pastel a que me explicaran que el sexo de despedida era un requisito espiritual indispensable para nuestra prosperidad matrimonial. Llevábamos 3 años de relación, honestamente, siempre me consideré un tipo afortunado por estar con alguien tan conectada con sus emociones como Valeria. Nuestra historia empezó de forma clásica, nos conocimos en una galería de arte, ella hablaba de las vibraciones de los colores y yo, que soy arquitecto y bastante cuadriculado, me sentí atraído por ese caos luminoso que emanaba. Durante mucho tiempo, su espiritualidad fue un soplo de aire fresco en mi vida llena de planos y estructuras rígidas, o al menos eso fue lo que me obligué a creer mientras ignoraba las primeras señales de que su brújula moral funcionaba con un magnetismo bastante conveniente para sus caprichos. A medida que se acercaba la fecha de la boda, que estaba programada para dentro de solo 10 días, los preparativos empezaron a convivir con un invitado de piedra, Lucas, su exnovio de la universidad. Según Valeria, Lucas estaba pasando por una crisis de identidad profunda y ella era la única persona capaz de sostenerlo emocionalmente porque sus almas tenían un contrato previo que ella no podía romper sin generar mal karma. Yo intentaba ser el novio moderno, el tipo que no se deja llevar por inseguridades básicas, así que normalicé que ella pasara 3 horas al teléfono cada noche escuchando los lamentos de un tipo que, por lo que yo sabía, no trabajaba y vivía de la herencia de su abuela. Me sentía mentalmente agotado, pero me repetía a mí mismo que los nervios nupciales nos estaban afectando a ambos de maneras distintas y que yo simplemente era más pragmático. Cada vez que intentaba poner un límite sutil sobre el tiempo que le dedicaba a Lucas, Valeria me miraba con una mezcla de lástima y superioridad, diciendo que mi energía estaba bloqueada por el patriarcado y que debía trabajar en mi desapego. Esa noche del risotto, sin embargo, el desapego me llegó de golpe, pero no de la forma que ella esperaba, sino como un muro de cemento que cayó entre los dos mientras ella seguía hablando con total naturalidad. Me explicó que, tras una sesión de meditación profunda, había entendido que Lucas guardaba una parte de su energía vital y que la única forma de recuperarla para entregármela entera a mí en el altar era a través de un encuentro íntimo final. Lo decía sin pestañear, con esa voz pausada que usa la gente que cree que sus deseos egoístas son en realidad mandatos divinos que los demás debemos acatar por el bien del universo. Me quedé mirándola fijamente, notando por primera vez que el brillo en sus ojos no era misticismo, sino una audacia absoluta nacida de la convicción de que ella nunca podía estar equivocada. Cuando no respondí de inmediato, Valeria empezó a indignarse, bufando porque mi silencio era una muestra de pobreza espiritual y de que todavía no tenía la madurez necesaria para entender procesos de sanación complejos. Según su lógica, mi negativa a que se acostara con otro hombre a una semana de casarnos era un berrinche infantil que ponía en riesgo la estabilidad energética de nuestro futuro hogar. En ese preciso instante, algo en mi cerebro hizo clic y la imagen de Valeria caminando hacia mí con un vestido blanco se desintegró por completo, dejando solo a una desconocida con una lógica retorcida. Me levanté de la silla con una calma que me sorprendió incluso a mí, porque por primera vez en meses, el agotamiento se transformó en una claridad absoluta sobre lo que debía hacer. Le dije con voz seca que el ciclo de hecho acababa de cerrarse de forma permanente, pero no con Lucas, sino con nuestra relación, y que el único karma del que debía preocuparse era el de buscarse un lugar donde dormir. Su cara de incredulidad fue casi cómica, parecía no procesar que su verdad espiritual no hubiera doblado mi voluntad como lo había hecho tantas veces en el pasado. Sin mediar más palabras, saqué mi teléfono y entré al grupo de WhatsApp Boda Julián y Valeria, donde estaban los 120 invitados, incluidos nuestros jefes y familiares más cercanos. Escribí un mensaje corto y directo: lamento informar que la boda queda cancelada por falta de compatibilidad moral absoluta, gracias por su comprensión, y acto seguido eliminé el grupo antes de que empezara la lluvia de notificaciones. Valeria empezó a gritar que yo era un traidor y que estaba destruyendo su reputación por un detalle técnico de su proceso de sanación, pero yo ya estaba en otra frecuencia. Me encerré en el estudio para llamar al salón de eventos, sabiendo que todavía estaba a tiempo de rescatar el último depósito si cancelaba en ese mismo minuto según las cláusulas del contrato. El encargado del banquete parecía confundido por la urgencia, pero logré que procesara la anulación del servicio antes de que el pago se hiciera efectivo de forma irreversible al día siguiente. Mientras hablaba por teléfono, escuchaba a Valeria golpear la puerta y gritar que yo era un inseguro crónico, que no sabía valorar la honestidad brutal que ella había tenido conmigo. Al colgar, me senté en el suelo y suspiré, sintiendo que un peso de toneladas se me quitaba de encima mientras escuchaba el silencio que finalmente se hizo en el pasillo.
Había pasado de ser un novio a punto de casarse a un soltero con una casa llena de cajas de decoración nupcial, pero la sensación de libertad era mucho más potente que el dolor de la ruptura. Valeria se había marchado dando un portazo, supongo que a buscar refugio en casa de sus padres o, más probablemente, a iniciar su sanación con Lucas esa misma noche. Me quedé mirando el anillo de compromiso que ella había dejado sobre la mesa del comedor, una pieza de oro con un zafiro que ahora parecía un objeto maldito sacado de una tumba. Sabía que lo que venía no sería fácil, especialmente con la red de amigos comunes y la familia política, pero el límite ya estaba trazado y no había vuelta atrás. Esa noche dormí en el sofá, no por tristeza, sino porque no quería tocar las sábanas que ella todavía impregnaba con su perfume de sándalo y sus excusas místicas. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, cerrar el ciclo energético en la cama. Eso suena más bien a que quería una última aventura con pase VIP pagado por el novio. Es increíble cómo la gente usa palabras espirituales para intentar disfrazar una infidelidad de manual administrativo. Respuesta de OP, exactamente, parecía que me estaba pidiendo permiso para un trámite en el registro civil de las hormonas. No soy un gestor de energías cósmicas, solo soy un tipo que esperaba que fidelidad significara lo mismo para ambos, pero mi ciclo ahora incluye una cláusula de soltería obligatoria. Usuario Anónimo 2 dice, lo que más me vuela la cabeza es que Valeria se ofendiera porque Julián no fue maduro. La audacia de esta mujer de intentar voltear la tortilla y hacerte sentir culpable por tener amor propio es de otro planeta. Respuesta de OP, me sentí como si estuviera hablando con un alienígena que intentaba convencerme de que la gravedad no existe. Fue la confirmación definitiva de que vivía con una desconocida que veía mis límites como una falta de evolución espiritual, cuando en realidad eran mis salvavidas. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización y el silencio de los primeros días fue sustituido por un bombardeo mediático que ni en mis peores pesadillas imaginé. Todo iba bien hasta que mi suegra me llamó hecha un mar de lágrimas, gritándome por teléfono que yo era un monstruo por destruir la estabilidad mental de su hija a pocos días del evento. Según la versión que Valeria les había vendido a sus padres, yo había tenido un ataque de celos psicótico por un simple mensaje de texto y había cancelado la boda de forma impulsiva para castigarla. Me di cuenta de que ella estaba construyendo una narrativa donde yo era el villano controlador y ella la pobre víctima que solo intentaba ser una buena amiga de su ex. Me sentí asqueado al ver cómo intentaba dar vuelta a la tortilla para quedar como la mártir de un hombre inseguro ante todo nuestro círculo social. Mis propios padres recibieron mensajes de la familia de ella sugiriendo que yo necesitaba terapia urgente por mi comportamiento errático y violento al cancelar todo sin previo aviso. La presión era tanta que incluso algunos amigos empezaron a preguntarme si no me había pasado de la raya, sugiriendo que quizás solo fue una malinterpretación de mis oídos cansados. Valeria siempre tuvo esa habilidad para sonar razonable mientras decía locuras, y estaba usando esa herramienta para enterrar mi reputación bajo una montaña de mentiras piadosas. En lugar de ponerme a discutir con cada tía y primo en el chat familiar, decidí que la mejor defensa era la realidad cruda y sin filtros. Recordé que tengo una aplicación en el teléfono que graba las llamadas y que, por pura inercia de seguridad debido a mi trabajo, a veces se queda activa durante las grabaciones de voz ambientales en el estudio. Busqué el archivo de la noche de la cena y ahí estaba, con una claridad meridiana, la voz de Valeria explicando que acostarse con Lucas era un acto de caridad espiritual necesario para su evolución. No edité nada, simplemente subí el audio al chat de la familia política donde me estaban linchando públicamente y me senté a esperar la onda expansiva. El escándalo familiar fue inmediato y el chat de la familia política, que antes era un nido de ataques contra mí, explotó en una serie de insultos cruzados y silencios incómodos. Mi suegro, un hombre de valores muy tradicionales que hasta ese momento me odiaba, fue el primero en salirse del grupo después de escribir que le daba vergüenza la espiritualidad selectiva de su propia hija. Los mensajes de apoyo hacia Valeria se detuvieron en seco, reemplazados por una oleada de preguntas que ella ya no podía responder con sus metáforas sobre el aura y los contratos de almas. El audio era tan explícito en su desfachatez que no dejaba lugar a dudas sobre quién era el que realmente necesitaba un baño de realidad. Unas horas después, Valeria me envió un mensaje furioso, con las letras prácticamente echando humo a través de la pantalla de mi celular. Me decía que el problema no era lo que ella pidió, sino como yo la traicioné exponiendo su intimidad a personas que no tenían la elevación necesaria para entenderla. Según ella, mi pecado de exhibicionismo era mucho más grave que su propuesta de infidelidad prematrimonial porque yo había roto el código de confianza de la pareja. Me causó una gracia amarga ver cómo seguía intentando mantener el control moral de la situación incluso cuando estaba cubierta de barro hasta las cejas por sus propias palabras. Me limité a responderle que si su intimidad era tan sagrada y mística, no debería haber intentado compartirla con Lucas y conmigo al mismo tiempo bajo el mismo presupuesto. Le bloqueé las llamadas después de eso, porque mi paciencia para sus ensaladas de palabras se había agotado definitivamente junto con mis planes de futuro.
La sensación de alivio al ver que la verdad había puesto a cada uno en su lugar fue como una ducha fría después de un día de calor sofocante. Ya no tenía que dar explicaciones a nadie, porque Valeria se había encargado de cavar su propia tumba con su propia voz grabada para la posteridad. A pesar del caos, empecé a notar que mi casa se sentía mucho más tranquila sin sus inciensos y sus quejas constantes sobre mi vibración baja. Mis amigos de verdad, los que no se dejaron engañar por su fachada mística, vinieron a ayudarme a desmontar las mesas y a devolver los regalos que ya habían llegado. Fue un proceso tedioso y algo humillante, pero cada caja que salía de la casa se sentía como un pedazo de toxicidad que abandonaba mi vida para siempre. Incluso empecé a dormir mejor, sin el ruido de fondo de sus llamadas nocturnas con Lucas que yo tanto tiempo había intentado ignorar por madurez. Comentarios de la actualización 1. Usuario Anónimo 1 dice, la audacia de la suegra de llamarte para insultarte sin saber la verdad es de locos. Claramente la manzana no cae lejos del árbol y la espiritualidad de Valeria viene con un manual de manipulación heredado. Respuesta de OP, estaba agotado de ser el villano de una historia que yo no escribí, así que el audio fue mi botón de pánico. Solo quería que me dejaran de llamar a las 3 de la madrugada para darme sermones sobre moralidad cuando su hija estaba pidiendo permiso para acostarse con el ex. Usuario Anónimo 2 dice, caridad espiritual es probablemente la forma más creativa de llamar a un engaño que he escuchado en mi vida. Si esa es la lógica, entonces los hoteles de paso deberían ser considerados centros de beneficencia sin fines de lucro. Respuesta de OP, me lo tomo con humor negro ahora, pero en el momento me sentí en una dimensión desconocida. Su lógica no tiene pies ni cabeza, es solo un disfraz bonito para acciones que cualquier persona con 2 dedos de frente llamaría traición. Actualización 2. Han pasado 15 días desde la última actualización y el polvo parecía estar asentándose, o al menos eso creía yo mientras intentaba retomar mi rutina en la oficina. Todo iba bien hasta que recibí una notificación del banco en mi celular, avisándome que Valeria había intentado pasar un cargo de casi $3.000 para pagar el resto del vestido de novia con nuestra tarjeta de crédito compartida. Me quedé helado mirando la pantalla, sin poder creer que ella tuviera la sangre fría de intentar usar mi dinero para un evento que ya no existía y que ella misma había dinamitado. La tarjeta no pasó porque yo ya había transferido mi parte del dinero a una cuenta personal, pero el descaro de la acción me dejó un sabor metálico en la boca. Cuando la llamé por pura indignación para reclamarle el intento de robo, me soltó un discurso ensayado sobre cómo el vestido ya estaba ajustado y sería un desperdicio estético no usarlo. Me hablaba con una frialdad absoluta, como si yo fuera un cajero automático sin sentimientos cuya única función en la vida era financiar sus caprichos visuales. Según su retorcida visión del mundo, yo tenía la obligación moral de pagar el vestido porque mi decisión unilateral de cancelar la boda le había causado un trauma estético irreversible. Era como si viviera en una realidad paralela donde las consecuencias de sus actos debían ser pagadas siempre por alguien más, preferiblemente por mí. Le recordé, tratando de mantener la voz firme, que la tarjeta estaba bloqueada y que si tanto quería el vestido para sus fotos en Instagram o para su despedida espiritual con Lucas, tendría que pagarlo con su propio dinero. Valeria rompió a llorar en ese momento, pero no era un llanto de arrepentimiento, sino de rabia contenida, acusándome de estar usando el dinero para ejercer violencia económica. Me dijo que yo estaba vulnerando su derecho a verse hermosa y que mi actitud era la prueba definitiva de que nunca la había amado de verdad. Escucharla usar términos de lucha social para justificar que yo le pagara un vestido de novia de una boda cancelada fue el punto más bajo de nuestra relación. En ese momento comprendí que Valeria no iba a detenerse hasta que no quedara ni un solo centavo en nuestras cuentas compartidas si yo no tomaba medidas drásticas. Mi respuesta no fue gritarle ni seguir la discusión circular, sino sentarme frente a la computadora y redactar un correo formal dirigido a todos los proveedores, flores, fotógrafo, catering y la tienda del vestido. Puse a Valeria en copia oculta y dejé claro que retiraba mi nombre de cualquier contrato vigente y que no me hacía responsable de ninguna deuda contraída a partir de ese minuto. Adjunté la captura de pantalla del banco con su intento de cargo fallido como prueba de que ella estaba intentando actuar sin mi consentimiento. Me dolió profundamente ver cómo los planes de una vida juntos, las ilusiones de formar una familia y los sueños compartidos se reducían a peleas por depósitos de flores y facturas de tul. Sin embargo, el alivio de saber que ya no estaba atado legalmente a alguien con esa falta de escrúpulos era mucho mayor que cualquier nostalgia. Al enviar ese correo, sentí que cortaba el último hilo que nos unía y que finalmente podía empezar a limpiar el desastre que ella había dejado a su paso. Ella intentó llamarme varias veces después de recibir el correo, probablemente para insultarme de nuevo, pero mi teléfono ya estaba configurado para desviar sus llamadas directamente al buzón. Lo más increíble de todo fue descubrir, a través de una de nuestras amigas comunes, que Valeria le había dicho a la dueña de la tienda de vestidos que la boda seguía en pie pero que yo estaba en un retiro de silencio. Estaba tratando de ganar tiempo para ver si lograba convencerme de volver o si encontraba otra forma de financiar su fantasía nupcial sin gastar su ahorro personal.
Su capacidad para mentir de forma tan orgánica me asustó, haciéndome cuestionar cuántas otras cosas de nuestra relación habían sido una puesta en escena cuidadosamente orquestada. Me sentí como si hubiera escapado de un incendio justo antes de que el techo se desplomara sobre mi cabeza. Esa tarde me serví una copa de vino y me senté en el balcón, mirando la ciudad y pensando en lo cerca que estuve de casarme con una estafadora emocional de primer nivel. El proceso de cancelación de los proveedores fue lento, pero poco a poco fui recuperando los depósitos que no se habían perdido por la proximidad de la fecha. Cada reembolso que llegaba a mi cuenta se sentía como una pequeña victoria de la lógica sobre el caos místico que ella intentaba imponer. Ya no era el inmaduro, que ella decía, sino un hombre que estaba protegiendo su futuro de una mujer que no conocía los límites de la decencia. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, $3.000 por un vestido de una boda que ella misma arruinó. Seguro que el plan maestro era casarse con el ex usando el vestido que tú pagaste para tu propia boda. Qué bueno que bloqueaste la tarjeta a tiempo. Respuesta de OP, a estas alturas ya no me sorprendería que esa fuera su intención oculta, o quizás quería usarlo para una ceremonia de unión con el universo pagada por mi bolsillo. Corté el flujo de dinero justo antes de que el ahorro para nuestra futura casa desapareciera en sus delirios de grandeza. Usuario anónimo 2 dice, me parece que fuiste muy frío al mandarle ese correo a los proveedores con copia a ella. El compromiso también incluye apoyar al otro en sus crisis de identidad, no solo en las buenas. Respuesta de OP, el compromiso no es un cheque en blanco para que me vean la cara de idiota mientras financio infidelidades místicas. Mi frialdad fue una medida de supervivencia financiera y emocional, porque el amor propio no debería ser negociable ante una falta de respeto tan grande. Actualización 3. Han pasado 3 semanas desde la última actualización y el espectáculo ha alcanzado niveles de surrealismo que ni yo mismo puedo procesar con total seriedad. Todo iba bien hasta que Valeria decidió publicar en sus redes sociales una foto artística con Lucas, ambos sosteniendo cuarzos enormes y mirando al horizonte con una expresión de supuesta paz infinita. En el pie de foto, escribió un manifiesto sobre cómo los vínculos que trascienden la posesión humana son incomprendidos por las almas pequeñas que viven en el miedo. Intentó vender la narrativa de que ella había sido quien me dejó a mí porque yo no era capaz de alcanzar su nivel de conciencia superior y que ahora era finalmente libre. Me dio un ataque de risa al leer cómo transformó su intento de acostarse con su ex en una especie de ascenso espiritual donde yo era el lastre que no la dejaba volar. Sin embargo, el verdadero giro de la trama llegó apenas unas horas después de que la publicación se hiciera viral entre nuestros conocidos y amigos. Resulta que Lucas no estaba soltero ni deprimido buscando sanación, sino que tenía una novia formal desde hace 2 años que no sabía absolutamente nada de sus sesiones de meditación con Valeria. La chica, una mujer con un carácter que no parecía nada místico, vio la publicación y decidió que ese era el momento perfecto para armar un escándalo público en los comentarios. El hilo de comentarios se convirtió en un campo de batalla donde la novia de Lucas empezó a subir capturas de pantalla de conversaciones recientes con él. En esos mensajes, Lucas se burlaba abiertamente de las locuras espirituales de Valeria y decía que solo la aguantaba porque ella le pagaba las cenas y le prestaba dinero para sus deudas. La indignada moral se encontró de repente siendo expuesta no como una diosa en evolución, sino como la otra en una relación que ella creía estar sanando con su supuesta caridad sexual. Verla intentar defenderse en los comentarios diciendo que la fidelidad es un constructo social mientras la otra chica la llamaba por su nombre real fue la justicia poética más pura que he presenciado. Valeria intentó borrar los comentarios, pero la velocidad de las capturas de pantalla fue superior y pronto todo nuestro círculo social supo la verdad detrás de su fachada de mujer de luz. Sus propios amigos, los que antes la defendían a capa y espada, empezaron a alejarse al ver que su misticismo era en realidad una herramienta para manipular y engañar a varias personas a la vez. El autosabotaje fue total. Por querer restregarme su libertad, terminó revelando que su gran amor espiritual era en realidad un tipo que la usaba como cajero automático mientras se reía de ella a sus espaldas. Se quedó sin el pedestal de superioridad moral que tanto se había esforzado en construir durante años. Yo me senté con un café bien cargado a observar cómo su reputación se desintegraba bajo el peso de sus propias mentiras y de su necesidad de validación externa. Fue fascinante ver cómo su discurso de energías positivas se evaporaba en cuanto tuvo que enfrentarse a una realidad mundana que no podía controlar con frases de libros de autoayuda. Incluso la tienda del vestido, al ver el escándalo en redes, se comunicó conmigo para confirmar que ella ya no podría retirar la prenda a menos que pagara el saldo restante en efectivo de inmediato. El universo, en el que ella tanto decía creer, parecía estar enviándole una factura muy detallada por todas sus acciones recientes. Al final del día, Valeria borró todas sus cuentas de redes sociales, pero el daño ya estaba hecho y el eco de su ridículo público seguía resonando en cada rincón de nuestra comunidad. Sentí una extraña mezcla de lástima y una satisfacción muy profunda por no haber sido yo quien tuviera que exponerla esta vez. Ella sola se encargó de encender la mecha de su propia destrucción.
La lógica de que todo fluye terminó fluyendo directamente hacia una alcantarilla de su propia creación, dejándome a mí como el único espectador con la conciencia tranquila. Ya no era el tipo que canceló una boda por celos, sino el que se salvó por los pelos de una catástrofe de proporciones cósmicas. Esa noche, por primera vez en semanas, no revisé el teléfono buscando señales de su drama o de sus ataques, simplemente lo puse en modo avión y disfruté del silencio de mi casa. Me di cuenta de que mi nivel de conciencia estaba perfectamente bien donde estaba, en la tierra, con los pies firmes y rodeado de gente que no necesita cuarzos para ser honesta. Valeria se había buscado un cierre de ciclo y, efectivamente, el ciclo se había cerrado con un portazo que se escuchó en toda la ciudad. Ahora solo quedaba esperar a que llegara la fecha oficial de la boda para ver dónde terminaba cada uno en este juego de espejos rotos. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice, vínculos que trascienden la posesión humana. Traducción, quiero engañarte y que me des las gracias por hacerlo. Me encanta que los cuarzos no la protegieron de que la novia real de Lucas le tirara todo el teatro abajo en público. Respuesta de OP, parece que los cuarzos tenían la vibración equivocada ese día o que simplemente no sirven para detectar a un tipo que te está usando. Me siento afortunado de haber salido de esa vibración antes de que me cayera un pedazo de ese desastre encima. Usuario Anónimo 2 dice, ¿cómo es posible que la novia de Lucas fuera más inteligente que Valeria en captar lo que realmente pasaba? Al final, la mujer de luz resultó ser la más cegada por su propio delirio. Respuesta de OP, es que la realidad siempre termina golpeando a los que viven en delirios morales para justificar sus caprichos. Fue una lección aprendida por las malas. A veces la gente usa la espiritualidad como un escudo para no hacerse cargo de su propia falta de integridad. Actualización 4. Hoy es la fecha en la que se suponía que nos casaríamos, el día en que debería estar ajustándome la corbata frente a un espejo mientras los invitados llegaban a la iglesia. Todo iba bien hasta que recibí un mensaje de Valeria a las 6 de la mañana, rompiendo un bloqueo que de alguna manera logró saltarse con un número nuevo. Me preguntaba, con una desesperación que se filtraba en cada palabra mal escrita, si todavía podíamos ir al registro civil solo para firmar los papeles de forma discreta. Me explicó que sus padres la habían echado de casa esa misma madrugada, incapaces de soportar la vergüenza del escándalo público y de las deudas que ella había contraído en su nombre. Resultó que Lucas no solo se había burlado de ella en privado, sino que la bloqueó de todas partes en cuanto su novia real lo amenazó con dejarlo sin el coche que ella pagaba y sin el departamento donde vivían. Valeria se quedó absolutamente sola, sin boda, sin el ex que supuestamente era su alma gemela, y con una cuenta bancaria en cero tras gastarse sus ahorros en terapias de sanación urgentes para manejar la crisis. Incluso me confesó que estaba tratando de vender el vestido de novia en Marketplace por una fracción de su precio, pero nadie quería comprar una prenda cargada con semejante historial de desastres. Yo no respondí a su mensaje con odio, ni siquiera con sarcasmo, simplemente no respondí, porque ya no había nada en mí que conectara con su drama. Mientras ella escribía desde un cuarto alquilado de mala muerte, yo estaba terminando de empacar mis cosas para irme de viaje a la playa con el dinero que recuperé de la cancelación del banquete. Ahora estoy escribiendo esto frente al mar, disfrutando de una bebida fría y del sonido de las olas, que es la única vibración que me interesa en este momento. La libertad de no tener que dar explicaciones místicas por traiciones mundanas es, sin duda, el mejor regalo de boda que pude haberme dado a mí mismo. A veces me cruzo con sus padres en el supermercado cuando voy de paso y ellos simplemente agachan la cabeza, evitando un contacto visual que les resulta demasiado doloroso tras haber defendido lo indefendible. Yo les doy un saludo cordial, porque no les guardo rencor por haber sido manipulados por su propia hija, y sigo con mi vida sin mirar atrás. Valeria sigue publicando de vez en cuando estados crípticos sobre cómo el universo la está probando a través de la soledad, pero ya nadie parece prestarle atención a su búsqueda de luz en medio de tanta oscuridad creada por ella misma. Se buscó un cierre de ciclo y el destino, muy obediente a sus deseos, le cerró todas las puertas en la cara de la forma más contundente posible. Mi inmadurez resultó ser mi mayor fortaleza, y sinceramente, nunca he dormido mejor que ahora que el aura de mi vida está finalmente limpia de parásitos espirituales.